En un mundo donde la realidad muchas veces supera la ficción, existen historias que desafían toda lógica, casos que siguen sin respuesta, fenómenos que escapan a toda explicación. ¿Estás listo para adentrarte a lo desconocido? Bienvenidos a Misterios Universales, el podcast donde los secretos del universo cobran voz y los enigmas aún no han dicho su última palabra. Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, tardes o noches en la hora que nos estés escuchando o viendo. Bienvenidos a Misterios Universales. Mi nombre es David Limón y el día de hoy pues nos acompaña un buen amigo, Hugo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, Qué pues bueno. aquí dándote la bienvenida al podcast y pues para saber un poco de alguien experto en el tema, saber tus puntos de vista, de lo que has estudiado. Bueno, lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser ya habíamos tocado el tema en un video anterior sobre las señales del fin del mundo, pero pues queríamos así como que tocar otra vez el tema por estas situaciones que están pasando de que el meteorito El 3 y 3 y Atlas, que Atlas. están ahí como que es una nave y luego que eh, no, y luego que se cae el sistema y que no hay, o sea, que no que hay hay, más hay información y bloqueos. como que te quedas así como que con ese dilema, también por lo que está pasando en Israel, de que está como que paz y seguridad, y pues también en la Biblia viene pues todo ese tema. Entonces pues son cosas como que están pasando ahorita que dijimos vamos a tomar otra vez el tema y pues qué mejor que de la mano de un experto como tú, amigo. Entonces, pues bueno, si te puedes presentar aquí para Sí, claro. nuestros Sí, amigos. para todo el público, mi nombre es Hugo César Martínez. Este, soy cristiano, soy de fe cristiana. Digamos, soy evangélico, carismático. No tengo una denominación como tal reformista, o sea, bautista o presbiteriana. No convivo mucho más con la presbiteriana o la calvinista. Ellos tienen otro tipo de doctrina. Mi postura es un poco diferente. Okay. Este, digamos que soy cristiano de bicicleta, ¿no? Porque hay unos que se dicen, yo soy de cuna. Digo, pues no, en realidad es un decir, porque uno tiene un encuentro con Dios, con Jesús más bien, a lo largo de su vida. Cuando uno empieza a creer, empieza a tener esa convicción, esa seguridad, posteriormente viene un encuentro. Y es cuando empiezas a marcar realmente tu vida como cristiano. No es tanto cuando hiciste una oración o cuando te invitaron a una célula o a la iglesia, sino más bien muchas de las veces es cuando estás en tu casa, estás en el baño, en el trabajo, y ya sea que escuches una voz o hagas o te venga más bien esa reflexión inspiradora de que existe Jesús, puedes marcar tu vida cristiana. Ok. Sí, Sí, pues es una parte pues muy importante de cómo puedes tú marcar tu fe y en lo que sí. tú crees y pues seguir adelante, ¿verdad? En cuanto a las cartas que me pone como experto, pues más o menos, o sea, he dado clases, yo soy licenciado en Derecho y ahorita estoy cursando la licenciatura en Teología. Tengo una especialidad en Seguridad e Higiene y también en Derechos Humanos. Okay. Este, He dado clases tanto en la Autónoma hace tiempo, hoy en día he estado dando clases en los módulos del Centro Universitario Ágape. He dado clases de eclesiología, prácticas ministeriales, cristología, de teología 2, que es digamos que es las doctrinas fundamentales, ¿no? Que Sí, tiene que aprender tanto un teólogo como un creyente en realidad también, pero también cómo compartirlas y cómo vivirlas. No es nada más agregarse conocimientos, sino también cómo divulgarlos. okay. Uh-huh. Sí, porque también es una parte como una combinación de tu vida cotidiana de trabajo, pero también pues cosas que haces para la fe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es algo que pues es bueno y que te estés preparando y por lo mismo pues te invitamos el día de hoy, Hugo, para que pues nos dijeras, por ejemplo, sobre esto de las señales del fin del mundo. O sea, tú, por ejemplo, pues qué tienes como, o qué es lo que tú crees Sí, y luego ya si quieres aterrizamos pues lo que dice la Biblia. sí, mira, hay diversas formas de interpretar
el libro de Apocalipsis. Yo creo que ya lo has escuchado de algunos otros invitados. Hay una postura que se le denomina preterista, que quiere decir que ya todo lo que se escribió en ese libro ya sucedió, ya pasó. Otra postura es la historicista, que quiere decir que se está dando una progresión de hechos, que es más o menos tu postura por lo que comentas. O sea, hay señales que están sucediendo, hay unas que ya pasaron hace tiempo y estamos esperando a ver qué viene, ¿no? Y hay otra postura que dice, no, nada de lo que ya está escrito no se ha cumplido, sino que todo apenas se va a cumplir. Y hay otra más, que es una postura que se le llama o denomina idealista, que es alegórica. Dice, el libro está escrito en un estilo alegórico, metafórico, simbólico, y por lo mismo sus mensajes son en ese sentido. No es tanto de, por ejemplo, una descripción de los 4 jinetes del Apocalipsis, no es que vaya a venir un jinete cabalgando en el cielo, sino que más bien representa algo en tu persona que va a venir, que te va a mover en tu espiritualidad, en lo material también, en tu físico. Y, o sea, son ese tipo de simbolismos. Va a entrar guerra en tu persona, va a haber una guerra entre el bien y el mal. Entre tu persona se van a mover las economías, la provisión, va a haber enfermedades. Entonces, por lo que te estoy entendiendo, sí, es como que es muy personal, más que nada que esté pasando en el mundo. O esa postura es mucho más interiorizada. Okay. Es una postura por lo mismo que no es muy popular, pero sí hay quienes lo creen así. En cuanto a mi persona, yo voy más con la historicista también. Yo creo que sí ya hubo eventos que sucedieron y hay otros que están por venir, pero también yo he no desarrollado, sino que ya también existe, que hay una interpretación tipológica. No sé si hayas escuchado lo del tipo y antitipo. No. En cuanto a la Biblia, existe esta forma de interpretar del tipo y el antitipo, que quiere decir de que existe una persona, una figura, un personaje en la Biblia que representa a Jesús. O sea, es el tipo de Jesús y Jesús es el antitipo. O sea, Él es la realidad. Casos, por ejemplo, tenemos a Moisés, Noé, que prefiguran a Jesús, pero no son Jesús, tienen rasgos parecidos. Okay. También en jueces encontramos varios jueces que cumplen con ciertas características, pero nos dan también un mensaje de por qué no llegaron a ser el Mesías. Y ellos mismos apuntaban a que venía un Mesías verdadero, David mismo. En su tiempo, pues varios decían, no, pues ya es el que va a venir, ¿no? Y él mismo dice, no, viene alguien de mi linaje va a llegar, y desarrolla los salmos. Dentro de los salmos hay salmos mesiánicos, y dice, bueno, va a venir Jesús, y Jesús es la consumación de todos esos tipos. Así, el Apocalipsis también se puede interpretar. ¿Por qué lo aterrizo así? Porque tenemos un libro, el libro de Daniel, que tiene muchas profecías apocalípticas, pero las vivencias históricas de Daniel vienen siendo sucesos que vienen de forma alegórica en Apocalipsis. Por ejemplo, Daniel, él vive en la diáspora judía. ¿Qué quiere decir? Que hubo una dispersión precisamente por la idolatría y la desobediencia del pueblo, los dispersa a Dios. Van a Babilonia. Él es digamos que ahora sí, llevado con el rey, junto con otros amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego, les cambian el nombre, les imponen una comida, les imponen rituales, y en Apocalipsis es algo que va a suceder. A los que vayan a vivir en Apocalipsis les van a imponer una moneda, un credo, les van a imponer una marca, que es lo que él vivió. O sea, él lo vivió en vida en forma tipológica, y acá lo vemos como una revelación. Okay. Él se enfrentó a ese rey que luego se enloqueció, y nos da un tip ahí la Biblia, una pequeña pista que dice que el rey estuvo 7 veces
O sea, estuvo 7 tiempos en la locura. Era tal ¿cómo se llama? El egocentrismo, el egocentrismo de ese rey, de Nabucodonosor, que se hizo como un animal, se hizo una bestia. Y que vamos a ver en el Apocalipsis, una bestia que va a estar reinando por 7 tiempos. O sea, vemos que hay una similitud en lo que él vivió, con lo que se lee, con lo que recibió Juan en la isla de Patmos en revelación. Entonces, por eso digo que también existe esa interpretación tipológica. Y otra, que va con lo histórico. La iglesia, cuando Jesús muere, resucita y encarga a los discípulos a la gran comisión, les dice, tienen que dispersarse, tienen que ir primero aquí a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y sigan el camino. Los apóstoles en un principio no querían, como que estaban en el confort de decirle, bueno, estamos discipulando, pero estamos aquí, ¿no? Y pues no, empieza a haber una persecución, y eso nos da una idea de que la iglesia siempre va a ser perseguida, no marca una época, sino que la iglesia siempre va a ser sufriente porque va a ser perseguida, primero por los judíos, luego por los emperadores romanos, y así hasta la fecha siempre ha habido alguien que se pone en contra de la iglesia. Pero en ese devenir histórico se levanta un rey, que es Constantino, que todo el mundo dice, pues él es el que puso fin a las persecuciones. Pero vemos también ciertas similitudes con el Apocalipsis. Vemos que Constantino oficializa la religión del camino, la religión cristiana, pero le cambia el nombre. Dice, pues ahora como es la oficial y universal, se va a llamar religión católica. No por el apelativo del actual, sino porque su significado era que es la oficial y es la universal, es la pública. En aquel tiempo los romanos tenían la religión pública y la religión privada que cada quien podía profesar, siempre y cuando la privada no se interpusiera a los intereses de la religión romana. ¿Cuál es esta religión romana o su fundamento? Que es el ordo, se le denomina que la pax, que quiere decir que ellos a donde llegaban, subyugaban y se hacían de ese pueblo, lo asimilaban al reino. Sus dioses eran asimilados. Entonces, si un pueblo rendía culto a Astarte, pues bueno, vamos a incluirlo, vamos a hacer los rituales para que nos vaya siguiendo bien, se vaya ampliando el reino. Decían, si en el momento que no hagamos eso, podemos caer en que se enoje ese Dios y nos vaya mal. Y nos puede ir mal. Por eso los romanos empezaron a perseguir a los cristianos. Porque es más, los cristianos en un principio los denominaron ateos, enemigos de la religión. Porque si es que no creen en nuestros dioses, no participan en nuestros rituales, no le rinden culto al César, a la figura del César, ni a los demás dioses, son ateos. O sea, ahí está la paradoja, ellos eran llamados ateos. ¿Qué digo? Ahorita también en esta época, ¿sí? Uno pensará que no, pero sí pasa. Y pasa. Y entonces vienen así varias persecuciones y Constantino se levanta un día, está en una guerra precisamente. Él era adorador del sol invicto, que el signo del sol invicto es como un asterisco, así, de 6 puntas. Voltea al cielo, ¿no? Y pide una oración y dice, tengo que ganar. Y ve el símbolo, pero con una P arriba. Y una voz que le dice, con este signo vas a vencer. Pero él lo relaciona con Jesús y con Dios, el Dios de los judíos. Porque su mamá ya se estaba convirtiendo al cristianismo, que es Santa Elena. Ella la que le comentaba y dice, no, mira, los cristianos no son tan malos y esto. Y como se da hoy también, tenemos un familiar que nos platica, ¿no? Entonces, le creo, pero no estoy convencido, ¿no? Hasta que pasa algo. Entonces le pasa eso, pero entonces dice, y gana la batalla.
Dice, entonces esto lo tengo que usar. ¿Qué empieza a hacer Constantino? Acuña una moneda con su cara y con el símbolo del crismón, así le denominó. Toda la moneda romana usaba ese símbolo, su cara y el signo. Tienes una similitud. Unifica una religión. Dice, esta religión va a ser la oficial. Ahora las demás son las perseguidas. Pero mete doctrinas que venían de las religiones anteriores. Dice, el sol invicto, que era mi religión, lo celebro el 25 de diciembre. Pues vamos a decir que Jesús nació ahí. Sin problema, yo soy el emperador. Ahí está. Y así es como sale la fecha. Sale la fecha. El dios Mitra era un dios que parecía un pescado, tenía el gorro de la mitra, el báculo, tenía varias cosas. Dice, me gusta, véngase para acá. Y así de diferentes religiones paganas configura lo que es el catolicismo romano, el papado, en apenas el prototipo de lo que era el papado. Y así tenemos el símil en Apocalipsis. Va a haber una religión diferente que va a convencer al mundo. Las señales, vamos a esas señales. Nos dice que se va a levantar un profeta que va a hacer hacia el pueblo, va a convencer al pueblo con señales, con milagros y con una religión que les dice, ya no los van a oprimir, ya no van a sufrir, no tienen que hacer nada. Va a convencer a la gente, a los mismos cristianos los va a convencer. Por su parte, Apocalipsis también nos dice que entre los gobernantes, los comerciantes, los reyes, ellos tienen un pacto con la gran ramera. Ellos tienen como una religión oculta. Dice que cuando la gran ramera sea destruida, todos ellos le van a llorar y se van a evidenciar. Esto nos da esa subtrama que podemos hilar, decirle, y lo que creemos, que la mayoría de los gobernantes y de las altas esferas tienen pactos ocultos. A algo le rinden culto y no nos lo dicen a nosotros. Se creen superiores a la ley y son amorales, hacen cosas malas y nadie los castiga. Es un secreto a voces. Entonces, cuando se levante ese falso profeta y se levante el anticristo, van a atacar a la gran ramera. Pues es un juego de falsa bandera para que la gente diga, ya fueron destruidos los malos. O sea, sí viene a hacer o acabar con lo malo. Digamos. Los malos gobernantes, los corruptos, los hipócritas, ya los destruyó. Eso le va a dar credibilidad humana. Aparte va a tener la credibilidad espiritual. Entonces eso te va a hacer dudar, va a decir, esto sí es el Mesías. Los musulmanes van a decir, no, pues sí es. Ellos están esperando un Mesías. Que ellos luego van a decir que sí, ¿verdad? Pero los judíos también van a decir, sí es. La gente del mundo que era atea, ahorita la religión es el ateísmo. Dice, yo no creo en Dios. Pero va a decir, sí existe algo. Entonces, por eso va a ser ecuménico el movimiento. Y es una religión nueva que no hemos visto. También hay otra. Constantino funda una ciudad. Cae el Imperio Romano, se divide, queda la Roma de Occidente y la Roma Oriental. La Roma Oriental le cambia el nombre y la funda como Constantinopla. O sea, qué calidad de emperador. Dice, yo soy tan grande que le voy a poner mi nombre a la ciudad, ¿no? O sea, el ego, el culto a la persona. Dice, no le voy a poner Constantinopla, ¿no? O sea, no le puso así, ni ciudad de Dios, nada. ¿Por qué siendo cristiano no le pone un nombre dándole honra a Dios? Le pone su nombre. Y luego Constantinopla está en el centro neurálgico de aquel tiempo y todavía la fecha, donde converge Europa, Eurasia, el Oriente Medio y África, y el Mediterráneo. Turquía, o lo que es hoy en día, está en ese centro. Las 7 maravillas del mundo antiguo, de hecho Turquía en ese tiempo tenía dos de las grandes maravillas estaban ahí. Y las demás, el faro de Alejandría,
¿cómo se llama? Los jardines colgantes de Babilonia, en Atenas, todas esas grandes obras que eran en realidad para cultos paganos, rodeaban a la ciudad. Ahí tienes otra similitud tipológica con Apocalipsis, que esa ciudad donde se reúnen los poderosos, donde dan culto, y está la gran ramera, y todos se emborrachan con el vino, dice, de la fornicación, o sea, de la idolatría y de todo lo malo, está rodeada de 7 montes. Hoy hay 7 maravillas del mundo moderno. En México aquí hay una. En Brasil hay otra. En China es más antigua, ¿verdad? Pero la tienen como de los nuevos. Y así hay 7 maravillas del nuevo mundo. ¿Y dónde crees que se juntan de nuevo? En Turquía. Converge otra vez. Entonces hay otra similitud ahí que dices, algo tiene que suceder ahí todavía. Las iglesias a las que Jesús les habla están en Turquía. Las 7 iglesias están ahí. En la interpretación ideal o simbólica dices, bueno, una iglesia puede pasar por esas etapas o estar en una etapa de esas o parecerse a una iglesia que convive con el mundo, una iglesia que se cree rica espiritualmente y es pobre, una iglesia que le trabaja, le lucha, pero perdió el amor. Pero ¿por qué geográficamente están también ahí? Bien pudo haber puesto Jerusalén, Roma, iglesias que ya existían para el tiempo en que Juan tuvo la revelación. Ahí hay un trasfondo de revelación que todavía no conocemos, pero está su tipo. Como que se va como acoplando, ¿no? Y hay como ciertas, como dices, muchas similitudes, muchas Sí, cosas que realmente pues te dejan como pensando. sí, Pero por lo que te entendí es que digamos que va a pasar algo ahí en Medio Oriente o tiene que pasar en Medio Oriente algo, sí, que era lo que yo te comentaba al principio de lo que se escucha, de ahorita pues sí muchos dicen de, oye, pues el tratado de paz y seguridad, sí. y ahí mismo en la palabra, digo, no sé en qué parte viene, que dice, cuidado cuando escuchen la palabra paz y seguridad, porque va a ser falso y Uh-huh. eso, y ahorita pues el presidente de Estados Unidos firmó, y ahí dice paz y seguridad, Sí, y es cuando va a pasar algo mucho algo peor. feo. Entonces, por eso se queda así como que uno de, pues ya Ese estará es un... a pasar ahorita o todavía falta, o por ejemplo, tú en tu conocimiento, ¿qué es lo que faltaría como para que se cumpliera todo lo que hace falta de... Sí, serían las señales que también revela el libro de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis quiere decir por su propio nombre revelación. A Daniel el ángel le dijo esto, todavía no lo reveles. Y acá Juan el ángel le dice, bueno, no el ángel, es Jesús el que se presenta con él. Y le dice, escríbelo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y la gente lo va a empezar a entender. Pero vienen esa prosecución de situaciones que te digo, unos dicen pasa cronológicamente, otros dicen pasa al mismo tiempo, pero tenemos primero la apertura digamos, de los mensajes a las iglesias. Luego después ya empiezan, ahora sí, se presenta Jesús y empieza a sacar los sellos, ¿no? Empieza un sello, otro sello, y vemos un patrón que usa el 7. Hay 7 sellos, 7 trompetas, hay 7 ayes, o sea, 7 dolores. Vemos que como que hay una hilación de 7 en 7. Y casi siempre el séptimo sucede algo diferente. Vemos como que empieza a suceder algo, luego algo más feo, algo más feo, y luego pasa algo que sí, De dices, esto plano, sí está más fuerte, está más intenso. Eso lo vemos desde los sellos. Empieza con un sello y vienen los jinetes, ¿no? Otro sello, otro jinete y así. Y luego para el cuarto, el quinto y el sexto empiezan a suceder cosas que a la fecha no han sucedido. Por eso ahorita lo del asteroide que comentas, o nave, no sabemos. El 3 y Atlas que dice
La palabra en Revelaciones nos dice que va a pasar un astro, un objeto, y que va a contaminar la tierra. O sea, nos lo dice tanto en los sellos como en las trompetas, en las copas también, que van a morir una tercera parte de los animales, que se va a amargar el agua, tanto el agua dulce, digamos, continental, como el agua de los mares. Va a haber un cambio climático también, porque dice que se van a caer o sea, los astros. Entra la simbología. Unos dicen que son las potestades espirituales, pero también nos da la idea de que pueda venirse una catástrofe física real, que venga un asteroide o varios y provoquen esa situación de emergencia en la gente, que provoquen esa necesidad de creer en alguien. Ahorita la gente no cree en nadie porque está en la comodidad. Tú le puedes hablar no nomás de Jesús, puedes hablar de otra religión con alguien. Está padre lo que crees, pero no creen. Ahorita no, gracias. Ahorita no. Ahorita no, joven. ¿Qué sucede cuando la gente está en problemas? Y lo vemos a nivel relacional. Una persona tiene problemas y entonces sí, ay, me acerco a la iglesia. O, ay, bueno, voy a que me echen la carta. O a que me lean la mano o algo. Despierta algo en las personas. Cuando tienen problemas. Cuando no, no. Cuando sucede un problema a nivel global, entonces sí la gente va a decir, bueno, ¿y con quién vamos? Es donde se va a presentar el anticristo y el falso profeta. Va a decir, vénganse conmigo. Que allí en esa parte, bueno, no sé si conozcas a JJ Benítez. Él habla mucho, está sacando muchos videos acerca de que alguna fuente de él le dijo que se va a estrellar un meteorito. Y es todo lo que tú estás diciendo que va a contaminar, dice exactamente, yo estoy temiendo en que va a pasar esto, que va a caer para acabarla, pues va a caer aquí en América, va a destruir a muchas ciudades, van a morir muchísimos, va a contaminar toda el agua, así todo eso que tú estás comentando. Él dice y él dice, ojalá que esté equivocada mi fuente, pero pues va a pasar en estos años. Dice, no te puedo decir exactamente, pero por lo que a mí me dijo, está entre 2026 a 2032, en que va a estrellarse este meteorito. Creo que se llama ajenjo o algo así le habían puesto. En la Biblia viene como ajenjo. Que dice que es como el ajenjo que va a amargar todo. Amargar todo. Entonces dice, lo más seguro que ojalá que no sea, dice, probablemente hasta puede ser 3 y Atlas que no dicen mayor información y dice, ¿qué tal si ese ya viene para acá? Y también como tomando un poquito, saliéndonos un poquito de la tangente, estaban pasando así como ciertas fotografías de, escrito así como en pinturas, de, bueno, de generaciones atrás prehispánicas y todo eso, de que ponen como una piedra, literal, mismo forma del 3 y Atlas, que salen los monos así como alzando las manos y esta cosa arriba. Entonces también dice, o es una nave y viene por, no sé, como que dicen también de la Nueva Jerusalén o algo así, de que, que es como que viene por toda esa gente que creyó, se van y todo eso. Entonces están sacándote son muchas teorías. Muchas teorías ahorita. Y es sacar de un texto, del contexto también general, porque la Nueva Jerusalén viene hasta el final de todos los sucesos en Apocalipsis. Es cuando hay una renovación del cielo, de la tierra, y dice que va a descender esa ciudad santa, pero cuando uno plasma las dimensiones que vienen ahí, es casi como del tamaño de la luna, o sea, es enorme, o sea, es como un planeta nuevo, digamos, que se posa en la tierra. O sea, si lo queremos comparar, pues el asteroide no le llega en dimensiones. Nada que ver. Nada que ver. Y varias cuestiones que dices, pues no cuadra mucho, pero, por ejemplo, donde sí hay coincidencias, tanto como dices en las culturas antiguas, hay el mito del diluvio.
Y en las culturas antiguas hay el mito también de que va a haber una destrucción por medio de un objeto celeste. Se menciona, la Biblia también lo menciona, entonces te da la idea de que si no es algo así muy descabellado, si hay una constante es porque es muy probable que suceda. Va a pasar. Puede pasar. El tiempo, ahí sí Jesús dice, pues ese nadie lo sabe. Dice, les voy a dar señales, dice, es mi amor por ustedes, ¿verdad? Dice, pues ahí les voy a dar dando pistas para que, dice, porque yo voy a venir como el ladrón en la noche, o sea, no les voy a avisar, pero ustedes estén en vigilia, para que estén tanto proclamando la palabra como cuidándose también. Esa es la finalidad del libro del Apocalipsis. Ya que buscarle la fecha y eso es aventurarse mucho. Pero de que sucederá, eso sí, eso digamos que es una probabilidad muy grande. En el caso de ese asteroide, por ejemplo, nos dice las autoridades, digamos, que va a 210 kilómetros por hora, creo, que es una velocidad ya considerable. La Voyager 1, que es, digamos, que es de los objetos de nosotros, una nave interestelar que ya pasó el sistema solar, va a 60,000 kilómetros. O sea, no le llega ni por nada. Y una galaxia cercana que posiblemente albergue vida, que es Próxima Centauri, dices, no, se tardaría 70,000 años. Dices, dices, no, pues de aquí a que llegue aquí ya pasó todo, ¿no? Lo que tenía que pasar, en que llegue la Voyager hasta allá. El 3i Atlas viaja a mucha más velocidad, pero también anda sobre 10,000 años. O sea, una tripulación que alcance esa vida en los confines del universo, que se autosustente, una nave que provea ese sustento a los tripulantes y el combustible, es algo que todavía no, digamos, es imposible imaginarlo para nosotros, y para una civilización así tendría que rebasar en antigüedad un viaje de ese estilo. O sea, no, pues es que debe de ser como algo una civilización muy avanzada. Súper avanzada. Por ejemplo, hay una película que les recomiendo que se llama Interestelar. Pues ya sí, me gusta mucho. Yo hace poco apenas la vi y me quedé encantado, pero te explican muchas cosas que te quedas de que cómo pueden hacer como ese viaje y los agujeros de gusano y todo eso. Digo, son cosas que a lo mejor pues yo no entiendo y no creo entender en mucho tiempo, pero digo, a lo mejor pues esa civilización, si es que hay algo más allá, pues sí deben de saber cómo llegar a poder alcanzar esas velocidades o trayectos, o no sé, digo, si es que uno cree que sí son como viajeros o lo que haya. Sí, la otra es esa de que si civilizaciones antiguas, por ejemplo, como lo quieren hacer ver, que ese asteroide o lo que sea ya nos haya visitado, teniendo una trayectoria interestelar precisamente que atraviesa todo el sistema, pues si se tardó, digamos que esas civilizaciones de principios de la civilización humana, son 9,000 años, 8,000 años, y se supone que esta nave sí cumple los 10,000 años, de ahí para acá. ¿Pero qué quiere decir? Que hubieran sido 20,000 años. Nos rebasaría el tiempo de nuestra propia civilización. Entonces apunta más bien a no que ya vino, sino que es algo que está predicho. Porque en realidad las religiones apuntan a esa comunión con Dios y dan cuenta de la existencia de Dios a su forma, malinterpretada en la fe cristiana. Pero ahí la tienen, ¿no? La información. Okay. Eso, por ejemplo, en el pasaje de la Torre de Babel, sucede algo muy chistoso, porque toda la gente se junta, digamos, la gente posterior al diluvio, y dice, pues vamos a construir algo para accesar a Dios. ¿Pero qué quiere decir? Que lo iban a accesar por sus propios méritos, sin mediación de un personaje como lo es Jesús, o sea, un conciliador, alguien que redime tus pecados, alguien que te pone a cuentas con Dios, que te dice, que te hace ver agradable a Dios, te justifica. Ellos no, o sea,
pues vamos a hacerlo. Pues, yo puedo, lo voy a Yo hacer. puedo subir, puedo bajar cuando quiera y no pasa nada. Y ya fue cuando los confundió en los idiomas, ¿no? Y que Los confunde. A veces uno dice, pero qué feo Dios, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque precisamente en el ánimo de esa gente era llegar, convivir con Dios y luego irse a donde quieran de nuevo. Y esa no es la finalidad. La finalidad es tener una comunión permanente, persistente. Ahí es donde Dios dice, bueno, cada quien, pues, vamos a confundir su idioma, y hace como una repartición de la tierra. Dice, bueno, ustedes para allá, ustedes para acá, y empiezan, y es cuando empiezan las personas a pelear entre ellos, a generar guerras. En lugar de evidenciar lo bueno en las personas, se notó más lo malo, porque en realidad estaban juntos para hacer lo malo. Ya cuando no se entienden, pues es el quién está sobre quién tiene la razón, quién es mejor que quién. Dios no los hizo pelear, Él nomás les confundió los idiomas. sí, sí está. Y esa es una parte que a veces no lo entendemos, que decimos, le achacamos cuestiones así de la Torre de Babel a Dios y decimos, es que Él fue el culpable, pero no. Ya cuando lo reflexionamos decimos, no, pues que la gente era mala, empezó otra vez a hacerlo malo. Sí, más que nada es como que no, yo lo puedo hacer, no necesito, o ¿sí? no te voy a pedir permiso, o por qué. Es siempre como el egocentrismo de yo lo puedo todo. ¿sí? Entonces, ya cuando uno se humilla y todo, pues ya es cuando dices, no, pues la neta sí están pasando de lanza, o no estaba bien. Y pues son esas cosas que nos llevan pues a que pase esto del apocalipsis y apunta a conocer a Cristo. Exactamente. Porque digamos, tenemos que unir también Génesis con Apocalipsis y entender los atributos de Dios. Dios es eterno, o sea, no le afecta el tiempo, Él está sobre el tiempo. No tiene un principio ni un final, o sea, él no le afecta, Él puede caminar y venir. Por eso esa película a mí también me gusta mucho, porque manejan seres que están superiores a esa dimensionalidad y lo ejemplifican. Dice, un cuartito, el cuarto de la niña es una vastedad. Entonces el astronauta puede ir y venir y todo y moverse a través del tiempo, sin envejecer, sin hacerse niño. Es más o menos la idea de Dios en ese aspecto. La otra es que nosotros tenemos 3 dimensiones, vivimos en 3 dimensiones y pensamos así. Vemos el futuro en un vórtice. O sea, se junta todas las probabilidades en una sola línea. Y nuestro pasado igual. Pero Dios, al saberlo todo, conocerlo todo y ser eterno, Él ve todo el cono de probabilidades. Hay una postura que se llama el molinismo o el conocimiento medio, que dice que Dios no nomás conoce el futuro, sino conoce la probabilidad de tu decisión también. O sea, no es así de que, tú vas a tomar café mañana y que sea como una predestinación o un fatalismo, sino que conoce si ibas a tomar té o leche o café. Él ya sabe esas posibilidades. En ese entendido, cuando Dios crea todo, Él ya está viendo el final también. Y es muy reiterativo. Crea la humanidad, crea el universo, el mundo, fue bueno, y es bueno, y es bueno, porque desde un principio ya sabía el final. En todas las probabilidades por haber, Él siempre tenía las de ganar. Entonces dice, pues vamos a hacerlo. Si en siendo Dios que no comparte su gloria, si en una hubiera perdido, pues no hubiera hecho nada. Con una. En todas las probabilidades Él tenía que ganar. Porque si no, no es Dios. Tiene que ser todopoderoso. Sí. Y bueno, ya nada más para avanzarle, Hugo, ¿Sí? pues digamos como que sería lo que falta ahorita ya como para que se cumpliera, ya para el regreso de Jesús. Falta eso, falta precisamente que se propague más el evangelio, que la maldad también se manifieste más,
pero falta una catástrofe que a todos nos mueva, que nos orille a creer en algo que no creemos. Porque ahorita la gente no cree. Uno entrega la palabra y ya cree. Y es más, decimos el Espíritu Santo es el que está obrando. Pero de propia no cumple. Entonces necesita haber algo así para que entonces sí la gente empiece. Algo muy fuerte que mueva a todo el mundo, que diga, ay, ¿y ahora con quién acudimos? Y va a seguir esa evidenciación. Va a surgir un profeta, va a arengar a las masas y luego van a salir esos nuevos gobernantes que van a hacer la guerra a los gobernantes que están corruptos, hipócritas, lujuriosos, todo lo que le puedas achacar a un gobernante, los va a evidenciar, los va a desnudar moralmente, les va a quitar la autoridad y entonces ellos son los que van a gobernar. Y entonces van a unificar la economía, van a unificar la religión, o sea, van a ser una sociedad, ahora sí que en un solo sentido, pero regida por alguien que no. Que ahí entraría, por ejemplo, no sé si has escuchado como el proyecto Blue Beam. Sí, que es como Que de es como hologramas y todo de eso. hologramas y todo eso. Sí. Digo, también yo pensaba en esa parte que a lo mejor era de, sí, el cometa, no era un cometa, era una nave, entonces van a decir que nos van a atacar los extraterrestres y entonces ya es cuando van a decir, no, pues es que nos tenemos que unir y ya se unen y pues ya combatiendo contra una amenaza pues planetaria, pues ya eso hace, ¿no? Que se unan todos. Sí. Pero sí, también traen mucho pues planeado que hacer, por ejemplo, traen los de los BRICS, también que quieran hacer una sola moneda. O sea, ya se van como cumpliendo muchas cosas. Yo lo veo como preparativos, o sea, como que vamos a hacer los ensayos. Por ejemplo, esto que pasó del virus, que no puedo decir, porque luego nos desmonetizan. O sea, yo lo que veo es eso, de que todavía no se cumplen como tal las señales, sino que ahorita apenas están ensayando. Donde sí está operando el anticristo, precisamente son en las iglesias. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos lo dice, que dice que el espíritu del anticristo y del falso profeta sale desde la misma iglesia. Porque es gente que cree, que sí cree en un Dios, que cree en algo. Entonces, el enemigo ¿a quién va a convencer? Al que no cree en nada, eso ahí los deja, porque ya están en su territorio, en sus garras. Pero ¿a quién sí quiere amedrentar? Al que cree. Entonces, por eso se levantan sectas, se levantan falsos profetas, o segregan, hacen disgregación de una iglesia, se rompen doctrinas, hay relativismo en la iglesia. ¿Y quién es el que está ganando? Pues el anticristo. Entonces, de ahí son esos ensayos. Y ha habido sus puntos. En 1800, coincide con la revolución industrial, hubo una explosión de sectas. Ahorita, pasado los 90, hubo también otro movimiento sectario. O sea, hay ensayos. Que van ahí empezando que se van perfeccionando. También. Sí. Ahorita tenemos sectas que tampoco no las podemos decir porque si no nos tumban. Tumban el podcast, pero hay sectas que hasta las reconocen como fe, como una fe creíble, ¿no? Pero sabemos que doctrinalmente no cumplen, o sea, no cumplen con la doble naturaleza de Jesús, no cumplen con la Trinidad. Algunos son, se les dice trietistas, o sea, que son tres dioses separados, entes separados. Otros en el modalismo, que es un Dios que se transforma, se va transformando en el Padre, luego le necesita ser el Hijo, se transforma en el Hijo y así. Esas son falsas doctrinas. Otras dicen que pues no murió, que al momento que estaba crucificado fue levantado por Dios y no falleció. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no pagó los pecados. O sea, son doctrinas básicas, fundamentales del cristianismo, y ahorita tenemos religiones que en realidad eran sectas. Hubo sus ensayos al principio, desde un principio, pero ahorita ya están aceptadas y las tienen reconocidas el mundo como religiones. Dice, es más, hasta las enmarcan y dice, no, son parte del cristianismo. Y ya cuando uno las enfrenta, dice, no tiene nada que ver.
Es una postura muy diferente. Y eso nos da la guerra que hay espiritual en Apocalipsis. Dice, es que Jesús no viene a destruir a la gente, viene a destruir al enemigo, a los ángeles caídos. Por eso también es una doctrina que los ángeles caídos no están sujetos a la redención de Cristo. Nosotros sí. O sea, Cristo muere y resucita y da la potestad de tú creas en Él y seas salvo. Pero un ángel caído no. ¿Por qué? Porque está la conciencia y el mismo Génesis lo explica. Nos lo dice que la serpiente, dice, siendo lo sobaja y le dice como un animal astuto, va y se acerca a Eva y le dice, puedes comer de este árbol, de este otro. Y dice, pero ¿por qué te dijo que del árbol del conocimiento no? Dice, porque nos dijo que íbamos a morir. Dice, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Este es el anhelo del enemigo. De hecho, también de ser igual. la palabra nos lo dice, que los ángeles caídos y Satanás lo que quiere es usurpar el poder, el trono, la figura de Dios, mientras que el anhelo del humano, de la humanidad, es estar con Dios. Ahí es donde radica el engaño del pecado original. Le dice, pruébala. Entonces la ve, dice, es codiciable, ha de saber bueno, y voy a estar con Dios. O sea, ese es el trasfondo en el ánimo de Eva. Y le dice a Adán, come. Y él también dice, pues bueno. Pero ¿cuál es la reacción inmediata a comerla? La comen y no es de que vayan, tenemos que ir corriendo por el árbol de la vida para no morir, sino que se avergüenzan. Entra en ellos esa de que, chin, la regué, me engañaron. Yo lo que quería era estar con Dios. De hecho, ya estaba con Dios. Me vendió una falsa idea y comí. Dios lo entiende en ese sentido. Y por eso Jesús es redención para nosotros. Porque siempre los problemas han sido querer estar en comunión con Dios, pero por nuestros medios. Mientras que Satanás es querer estar en el lugar de Dios. Hay gente que sí se entrega en ese sentido. Por eso dice, tiene una influencia satánica, porque quiere ser Dios. Que realmente, por ejemplo, de lo poco que yo sé, digo ya para terminar de ese tema, ¿Sí? Lo poco que pude como checar de la religión satánica, o sea, si te pones a es de que todos se aman, que todos se quieran, que todo así bien feliz, bla, bla. Hasta ellos mismos dicen, no sé por qué dicen que nosotros sacrificamos y que sabe qué, porque realmente pues te están vendiendo eso, de que no pasa nada, tú estás bien, ama a todos, porque te están como vendiendo esa idea de, no queremos que te acerques, vente acá y vas a tener todo lo que tú quieras, pero pues tiene una consecuencia, ¿no? O sea, Sí. pues también es tu muerte espiritual. Sí, exactamente. De hecho, Dios a través de Jesucristo no te pide algo que des, te pide que muera tu persona que es. O sea, si tú eras una persona como sea, con pecados, con debilidades, con ataduras, con manías, con tocs, dice, muere a orgullo, dice, muere a eso, entrega eso, tú muérelo, cree en mí. Yo te voy a hacer una persona nueva. Vas a nacer espiritualmente de nuevo. Y lo que se te parecía de locura, lo que te parecía imposible, lo que te parecía tonto, lo vas a empezar a hacer, que es hacer buenas obras. Ayudar al prójimo, hacerlo, dice, pero no por orgullo, sino porque ahora eres una persona viva, nueva en mí. No por egolatría. O sea, es un sentir, es un vivir nuevo. Sí, pues entregarte completamente. Y los que andan acompañados del mal, dicen, no, entrégame esto y yo te voy a dar esto y esto. Y es como uno para acá, uno para acá, uno para acá. Que ya son pues temas muy, muy fuertes de que, sí. Por ejemplo, ya en la santería y todo eso, obviamente sí te están cumpliendo o esas cosas sí te cumplen, pero te están quitando ya sea energía, te quitan tu felicidad, o sea, Sí, uno y gente que... no se ve como las consecuencias que puede traer eso.
y ya pues son personas que se quedan ahí encadenadas y que realmente, por lo poco que yo sé de anécdotas, es de que personas que prometieron dar algo y al final no lo dieron, terminan mal o terminan perdiendo a Sí. familiares, terminan perdiendo salud propia, o sea, les va muy mal. Ujú. Entonces, pues son como esas cosas que sí, pues le decimos a la gente, pues tengan mucho cuidado. Sí. Obviamente, pues respetamos todas las creencias y eso, pero pues solamente sí les podemos decir, tengan mucho cuidado con eso. Ay, Y pues bueno, ya para finalizar, sí. Diego, ya estamos por cerrar. Quisiera ver si nos pudieras contar como alguna historia que te haya pasado, pues digamos, fuerte en el ambiente como sobrenatural. Pues fíjate, yo de chico vivía en la colonia industrial minera México. Y es un lugar muy pues, antiguo, tenía ya más de 100 años. Y era común escuchar ruidos, voces, que se caían objetos, o sea, era muy común tanto en las casas donde vivíamos como en las partes de la fábrica. Había uno muy sonado donde era el archivo del puesto de fábrica, o sea, el archivo de los expedientes de los trabajadores, que en su tiempo era parte como de un hospital chiquito que tenía ahí la empresa. Entonces, gente que iba a checar expedientes, los asustaban, les tiraban las cajas, hacían ruidos, había muchas cosas así, ¿no? Una vez me mandaron a mí y me dijeron, ten cuidado, ¿no? Ya fui. Y pues iba uno con el miedo, ¿no? Y sí se siente la mala vibra, o sea, se siente más frío, dices, ahí está muy empolvado, o sea, hay cosas que dices, esto no anda bien porque pintaban las paredes y al rato se enmohecían de nuevo, o sea, era muy evidente que había algo ahí. Pero gracias a Dios, a mí como tal no me pasaba, pero sí lo sentía. Y mi jefe inmediato, una vez teníamos que ir todavía no existía lo de los archivos digitales, teníamos que buscar un expediente de un trabajador. Él se adelanta, yo me quedé todavía organizando unas cosas y en el caminar empiezo a escuchar gritos de él, que dice, estaba gritando, ¿no? Y toque la puerta y ya llego, la puerta nada más se abría por fuera, por dentro no, será otra. La chapa era de esas de que nomás tienen el pumo afuera y de dentro no. Porque quién sabe, pero así era. Se le dice que él estaba a unos metros ahí de la entrada y se le cerró completamente la puerta. Y vio pasar una sombra. Dice, no, y sintió mucho frío. Dice, sentí mucho frío, como si estuviera a la intemperie. Y se me dio un frío, se me erizó la piel y me dio un miedo que empecé a tocar y a gritar para que me abrieran por la ansiedad. Dice, no tanto de que haya visto algo. Y entonces yo llego y lo veo y pues sí, estaba así de, ábreme, ábreme. Y ya le abrí, ya recobró la respiración, empezó y ya me platica. Digo, ah, no, pues está. En ese tiempo le dije, no, vamos a orar o algo. Le dije, no, venga, se busca un cafecito, más tranquilo. Pero sí era, la gente que iba ahí lo asustaban. Y donde yo vivía, una Navidad precisamente, yo escuché, estaba en la sala, había un pasillo y el baño. Yo me paré al baño, me estaba lavando la cara y escuché cómo abrían regalos, estaban unos niños jugando y hablaban en inglés, que es algo aquí, a mí me llamó mucho la atención. Me quedé pensando, dije, pues ¿quién vendría? Dije, ah, pues igual y fueron unos parientes de mi mamá que ya falleció, vivían en San Antonio. Dije, igual y vinieron, ¿no? Entonces yo abrí así muy contento, ¿no? De que, ay, igual y algo me trajeron. Abro la puerta, no había Nada. nadie. Es así una experiencia que yo sí viví, o sea, que dijo, ¿y ahora qué pasó? Pues sí me sacó mucho de onda, dije, pues es ¿cómo dicen? Una ecofonía o algo así, ¿no? Dije, fui con mi mamá, estaba dormida todavía, le digo, oye, escuché esto, me pasó esto. Dice, no, ya duérmete, ora y duérmete, ¿no? Pero sí me intranquilizó mucho tiempo.
Y de repente cuando pasaba ahí por la sala, ya era noche, Y es como que ay, no, me ya me daba voy cosa, ¿no? corriendo. Una vez también a mi mamá, ahí en la sala, un cuadro que tenía se le llenó de insectos. También tenía un espejo grande atrás de un sillón, de esos de 3, estaba el espejo. Pues el espejo en la madrugada se cayó, pero no se cayó así. O sea, es como si lo hubieran aventado desde la pared a los pies del sillón. O sea, dices, esto Que no. bueno, por ejemplo, cuando se aparecen niños, por lo que yo tengo entendido es de que no, obviamente, pues no se puede aparecer gente muerta, Ujú, por lo que yo sé, tengo entendido. Y cuando aparecen niños se supone que son demonios, ¿sí? ujú. Porque toman como esa Toman la apariencia. inocencia que para estarse también como tipo burlando. Y y pues sí, es como que muy, bueno, decías de los insectos también, cuando hay mucho animales y salen cosas, pues también quiere decir que hay pues sí, como un ambiente Muy tenso, muy muy tenso denso. ahí. Y yo, no, hombre, o sea, hay fotos antiguas de la industrial minera donde antes de tener el trenecito eran burros, o sea, era gente indígena y gente de escasos recursos, sin mascarilla, sin el mínimo de requerimientos que hasta después se usaron, con animales también. O sea, esa gente, el sufrimiento de estar trabajando ahí genera algo, a querer o no, atrae algo malo. También la gente viviendo ahí que no era su hogar, o sea, la mayoría eran americanos, otros eran alemanes, viviendo ahí, viviendo con la añoranza de regresar a casa o de ver a sus parientes o algo. Eso también trae entidades. Es cuando ahí de repente el enemigo te puede tentar. También gente que le va muy bien de repente, pues el enemigo te tienta. Ujú. Entonces, por eso hay zonas donde sí dices, aquí se siente algo raro. Sí, por cosas que pasaron pues sí, que pasaron en este tiempo, Sí, ya sea que hayan muerto de una manera muy trágica sí, había. o que hayan practicado algo. Digo, Sí. ahí, por ejemplo, por donde es Funerales Hernández de Muñoz, Mm, en la parte de atrás, pues es una colonia y les platicaba en el podcast anterior, en el en vivo anterior que tuvimos, que en esa colonia asustaban mucho, por ejemplo, a la fecha en la casa de mi tía siguen asustando mucho, se aparecen niñas, mm, niños, en la calle se escucha como que pasa un caballo, ven niños jugando a las 2 3 de la mañana y pues no son de nadie, entonces pues se queda como impregnado pues todo eso que ujú. pasó antiguamente, ¿no? Sí, sí, se queda digamos, en el ambiente, esas malas vibras, digamos, que la gente genera, o esas añoranzas, esas tristezas, pleitos también, todo eso, espiritualmente, pues también las estás generando Es algo fuerte, y sirven para que alguien venga. exactamente. Y no son difuntos, los difuntos están difuntos. Y ya, ahí se quedaron. Ahí están. Pues Sí. bueno, Hugo, muchísimas gracias No, ¿de qué? por el día de hoy. Sí. Espero que te la hayas pasado bien. Sí, sí. Y pues bueno, sería por parte de nosotros, pues esto es todo. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a tener pues ahí más invitados. Vamos a tener también los en vivos. Vamos a regresar para que estén ahí atentos. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram. Igual ahí vamos a abrir un canal en WhatsApp también para que estén ahí atentos. Y pues bueno, Hugo, no sé si tengas alguna red social que quieras de una vez anunciar o algo que tú quieras anunciar de propaganda, aprovechando el espacio. Pues no, o sea, nada más de que yo me congrego en Agape Norte, están todos invitados, son los domingos a las 10 de la mañana y también tenemos en puerta labor misionera hacia el norte de la ciudad, más hacia el norte, hacia María Cecilia, el terremoto, ¿cómo se llama la otra? La de División, o sea, toda esa zona queremos trabajar más con la gente, porque sí, pues está Betania, está Agua Viva, pero son núcleos, digamos, que están
están ya muy marcados, pero hay todo Falta un hueco, todavía. hay un gran hueco ahí en la ciudad. Y cuando hemos ido, precisamente hemos sentido esa opresión. Sí, sí, Hay sí me gente contaban. hay gente que me ha acompañado, va y dice, ay, me dolió la cabeza. Hay gente que va y dice, es que me siento cansado. Este, yo una vez también fui, me metí ahí por la López Mateos, las terceras, todo eso, luego hasta me perdí. Y era uno así como diciendo, chin, y pues hay que hacer la obra, hay que hacer la obra. Y empezar orando, orando, orando. Pero sí, sí se siente que, y se nota, o sea, es lo mismo. O sea, en otras partes de la ciudad hay crecimiento, pero la gente de ahí es gente muy cálida, es gente que de veras tiene un corazón muy dispuesto, pero hay ataduras ahí. Hay algo ahí. Algo ahí que no deja. Y necesita la luz de Cristo. Perfecto, Hugo. Pues muchísimas gracias y pues bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, amigo. Bye. Y luego Dios les bendiga.